Hola, soy Jim Franks y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. Cuando alguien usa la palabra iglesia, ¿en qué piensa? La primera vez que se usa la palabra iglesia en la Biblia se encuentra en Mateo 16:18. Proviene de la palabra griega eklesia. Es de aquí de donde obtenemos la palabra iglesia tal como aparece en las Escrituras. Ahora bien, literalmente significa un grupo de personas llamadas a una asamblea. Así que lo primero que notamos es que iglesia, desde la perspectiva bíblica, no es un edificio ni una organización, sino una reunión de personas. En otras palabras, la palabra iglesia en la Biblia se refiere a un grupo de personas. Ahora, esa es una definición sencilla. Puede volverse más complicado si intentamos analizar los diferentes matices de la palabra. Pero para nuestro propósito en este podcast, esta definición será suficiente. También descubrimos que la iglesia, tal como la mencionamos, no existía cuando Cristo caminó por esta tierra. Cristo profetizó que Él edificaría su iglesia, pero eso era algo que sucedería en el futuro. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el origen o el nacimiento de la iglesia? Bueno, encontramos esta respuesta en el 2º capítulo del libro de los Hechos, pero hay más en la historia que necesitamos entender antes que nada. En el primer capítulo de Hechos, leemos acerca de Cristo resucitado enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios durante un periodo de 40 días. Si sacamos los cálculos, veremos que 40 días desde la resurrección sitúan estos eventos muy cerca del siguiente festival, la fiesta de Pentecostés. Y tenemos instrucciones claras de que debemos contar 50 días desde la ofrenda de la gavilla mecida y luego observar la fiesta de Pentecostés. La ofrenda de la gavilla mecida simbolizaba la aceptación de Jesucristo por el Padre como el sacrificio por el pecado. Esta gavilla mecida tuvo lugar el domingo, un día después de la resurrección de Jesucristo. Y su resurrección no fue en domingo, pero bueno, esa es otra historia para otro momento. 50 días desde ese domingo nos lleva al Festival de Pentecostés. Por supuesto, el mismo nombre Pentecostés contiene la instrucción de contar 50. Comencemos nuestro recorrido hacia el nacimiento de la iglesia con esta sección de las Escrituras en Hechos 1. Vayamos a los versículos 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora podemos ir a Hechos 2 y observe el contexto. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí es donde realmente se pone interesante. El Espíritu Santo desciende sobre el grupo como lenguas de fuego y un viento recio. Y Pedro da un poderoso sermón explicando lo que estaba sucediendo. No solo se dio el Espíritu Santo en este día, sino que fue verdaderamente el nacimiento de la iglesia. Ahora vayamos a nuestra escritura para este podcast. Hechos 2, versos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es el comienzo de la iglesia. Bueno, ¿qué aprendemos aquí? El arrepentimiento y el bautismo eran necesarios para ser parte de este cuerpo que ahora se llama la iglesia. En la profecía de Cristo que se encuentra en Mateo 16 y 18, Él nos dice algo muy importante, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades es la palabra griega para tumba. Cristo profetizó que una vez que la iglesia comenzara, nunca moriría. Podemos consolarnos hoy al saber que esto sigue siendo cierto. La iglesia ha existido de manera continua desde aquella celebración de Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo, hace casi 2,000 años. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar, en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.